Antes de hablar sobre cómo programar correctamente tu mente subconsciente, primero necesitas ver cómo has estado programándolo mal durante toda tu vida. Este es el nivel 0, la configuración por defecto, el lugar donde la mayoría de las personas vive, sin darse cuenta jamás de que está atrapada. El nivel 0 es el bucle de la víctima. Es cuando te haces preguntas que parecen inocentes, incluso útiles, pero que en realidad están programando tu subconsciente para el fracaso. Preguntas como, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Por qué nunca puedo hacer esto bien? ¿Por qué soy tan malo para esto? Estas preguntas se sienten naturales. Se sienten como si estuvieras intentando comprender tus problemas. Pero lo que realmente está ocurriendo es algo mucho más profundo. Tu mente subconsciente es el motor de búsqueda más poderoso que existe dentro de ti. Y todo lo que le preguntas, lo busca, lo relaciona, lo conecta y finalmente te lo devuelve convertido en realidad interna. Bienvenido a Sabiduría Nocturna. Este es un espacio para aprender en calma, para observar tu mente, mientras el cuerpo descansa. Si este tipo de contenidos resuena contigo, suscríbete al canal, dale like a este video y acompáñame hasta el final. Porque esta noche no solo vas a escuchar ideas, vas a empezar a mirar tu mente de una manera diferente. Esta noche vamos a recorrer un camino completo, un viaje por los distintos niveles de programación subconsciente. Desde el nivel más automático hasta el nivel más profundo de transformación interior. Vamos a comenzar entendiendo cómo nacen los bucles mentales, cómo ciertas preguntas te debilitan y cómo, sin notarlo, puedes pasar años enteros reforzando una identidad que no deseas. Después, entraremos en el arte de observar. Observar tus pensamientos, observar tus emociones, observar tu cuerpo. Porque el primer paso para cambiar tu programación no es controlar la mente, es darte cuenta de lo que ya está ocurriendo dentro de ella. Más adelante veremos cómo cambiar las preguntas que te haces, cómo dirigir a tu subconsciente hacia el aprendizaje, hacia el crecimiento, hacia la posibilidad. También descubrirás cómo usar un lenguaje interno más poderoso, un lenguaje que no plantee duda, sino dirección. Y poco a poco, iremos entrando en niveles más profundos. El nivel de la identidad, el nivel del cuerpo, el nivel de la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que emites. Porque cuando tus pensamientos dicen una cosa, pero tu cuerpo dice otra, tu subconsciente siempre le cree al cuerpo. Y finalmente, vamos a llegar al nivel más alto, ese estado en el que ya no necesitas esforzarte para pensar de otra manera, porque la nueva programación ya se ha convertido en parte de ti. Pero no termina ahí. Hacia el final de este video, vas a encontrar una sección especial, más lenta, más profunda, más silenciosa. Una serie de frases diseñadas para acompañarte mientras descansas, para sembrar nuevas ideas en el subconsciente y ayudarte a reemplazar antiguos patrones mentales por una nueva dirección interior. Así que esta noche, no escuches este video solo como información. Escúchalo como una instalación, como una limpieza, como una actualización silenciosa, como el comienzo de una nueva conversación contigo mismo. Y ahora sí, empecemos por el principio, por el nivel donde casi todos viven, sin saberlo. El nivel 0, el bucle de la víctima. Nivel 0, el bucle de la víctima. Aquí es donde empieza el problema. Y también
donde empieza a construirse una vida entera. Porque muchas personas creen que su destino se forma con grandes decisiones, con eventos extraordinarios, con golpes de suerte o con tragedias inevitables. Pero muchas veces no. Muchas veces una vida empieza a torcerse, en silencio, dentro de la mente, a través de preguntas pequeñas, repetidas, cotidianas, que parecen inofensivas. ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Por qué nunca sale bien? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Por qué los demás pueden y yo no? Estas preguntas no solo expresan dolor, programan dolor. No solo describen una emoción, le dan una dirección a tu mente. Y esa dirección, cuando se repite demasiadas veces, termina volviéndose identidad. Tu subconsciente no analiza tus preguntas como un filósofo. No se detiene a pensar si estás exagerando, si solo estás descargándote, si lo dijiste por cansancio, o por bronca, o por costumbre. Tu subconsciente escucha la pregunta y se pone a trabajar. Busca, conecta, relaciona, recupera recuerdos, selecciona pruebas, arma patrones. Si le preguntas, ¿por qué siempre fracaso?, tu mente no responde. Eso no es verdad. No, hace algo mucho más peligroso. Empieza a buscar todas las escenas que puedan sostener esa idea. Recuerda aquella vez en la que te salió mal. Recuerda aquella vergüenza que todavía te pesa. Recuerda la persona que se fue. Recuerda el rechazo. Recuerda el error. Recuerda la vez que dudaste y no actuaste. En pocos segundos, tu mente ya no te está mostrando un hecho aislado. Te está mostrando una historia. Una narrativa completa. Un caso armado. Un expediente emocional. Y lo más delicado de todo es que esa historia empieza a sentirse como verdad. No porque sea objetivamente cierta, sino porque fue reforzada muchas veces. Así funciona el nivel 0. No te destruye de golpe. Te convence lentamente. Te convence de que no puedes. Te convence de que siempre te toca perder. Te convence de que algo en ti está roto. Te convence de que tu esfuerzo nunca alcanza. Y cuando una idea se repite lo suficiente, tu sistema deja de verla como una idea. Empieza a verla como identidad. Ya no piensas. Estoy atravesando un momento difícil. Empiezas a pensar, soy un desastre. Ya no piensas, esto me dolió. Empiezas a pensar, no soy suficiente. Ya no piensas, cometí un error. Empiezas a pensar, yo soy el error. Y ahí es cuando el bucle se vuelve realmente peligroso. Porque una vez que el dolor se mezcla con la identidad, todo se interpreta desde ese filtro. Una crítica deja de ser información y se convierte en humillación. Un silencio deja de ser silencio y se convierte en rechazo. Un límite deja de ser un límite y se convierte en prueba de que no vales. El problema ya no es solo lo que ocurre. El problema es el significado que tu mente le da a lo que ocurre. Y ese significado casi siempre nace de las preguntas que te haces en soledad. El nivel 0 tiene una estructura muy precisa. Primero ocurre algo normal, algo humano, algo que le pasa a cualquiera. Te equivocas, te rechazan, pierdes una oportunidad, no te sale como querías. Eso, por sí solo, no define tu vida. Pero después llega el segundo momento, el momento crítico, el instante en el que podrías observar lo ocurrido, aprender algo, ajustar, respirar, seguir adelante. Pero en vez de eso, entras en la pregunta equivocada. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre arruino todo? ¿Por qué nadie me elige? Y entonces llega la tercera parte del bucle. La carga emocional. Vergüenza, culpa, impotencia, desánimo, sensación de no valer. Y esas emociones no pasan sin dejar huella. Esas emociones instruyen al sistema nervioso.
Le enseñan qué evitar, qué temer, qué esperar, qué recordar. Tu cuerpo aprende, tu mente aprende, tu identidad aprende. Aprenden que exponerse es peligroso, que intentar es riesgoso, que confiar puede doler, que avanzar puede terminar mal. Y así, sin darte cuenta, empiezas a frenarte antes de tiempo. Procrastinas, dudas, te escondes, postergas una llamada, no mandas ese mensaje, no publicas eso que ibas a publicar, no das el paso. Y luego, cuando no das el paso, tu mente usa esa inacción como nueva prueba. ¿Ves? No pudiste. No eras capaz. Otra vez lo mismo. Ese es el círculo. Ese es el hechizo mental. Ese es el bucle de la víctima. No porque seas débil, no porque estés condenado, no porque naciste roto, sino porque fuiste repitiendo preguntas que entrenaron a tu mente para buscar sufrimiento, y luego llamaste destino a lo que en realidad era programación. Esto tiene mucho que ver con algo que la psicología conoce muy bien: la indefensión aprendida. Es ese estado en el que una persona, después de acumular dolor, rechazos, errores o frustraciones, empieza a creer que haga lo que haga, nada cambiará. Entonces, ya ni siquiera prueba del todo, o prueba con el cuerpo cansado, con la mente derrotada, esperando perder. Y cuando vuelve a salir mal, lo toma como confirmación. No ve que llegó debilitado al intento. No ve que su energía ya estaba programada para retroceder. Solo piensa: yo sabía, siempre me pasa lo mismo. Y así se fortalece otro mecanismo silencioso: el sesgo de confirmación. Tu mente empieza a seleccionar lo que confirma tu herida e ignorar lo que la contradice. Recuerda más el rechazo que el avance, más la crítica que el elogio, más el error que el progreso. Y poco a poco, sin darte cuenta, terminas viviendo dentro de una versión editada de la realidad. Una realidad en la que siempre falta algo, en la que nunca alcanza, en la que tú siempre eres el problema. Y quizá lo más triste del nivel 0 es que muchas personas pasan años aquí, sin sospechar siquiera que sus preguntas están construyendo la jaula. Creen que la vida les sucede, creen que el mundo está en su contra y creen que solo describen lo que sienten. Pero no, también lo están reforzando. Cada vez que preguntas: ¿por qué soy así? Sin conciencia, sin observación, sin dirección, puedes estar alimentando justo aquello que quieres dejar atrás. Por eso el primer gran cambio no consiste en volverte positivo de golpe, ni en forzarte a pensar bonito, ni en repetir frases vacías que todavía no sientes. El primer cambio real es darte cuenta. Darte cuenta de que tus preguntas programan. Darte cuenta de que tu diálogo interno deja huellas. Darte cuenta de que no todo pensamiento merece ser creído. Y cuando ves eso con claridad, algo empieza a abrirse dentro de ti. Un pequeño espacio, una mínima distancia, una grieta en el automático. Y esa grieta es el comienzo de la libertad. Porque el día en que dejas de creer ciegamente cada pregunta que surge en tu mente, empiezas a recuperar poder. El día en que notas que una pregunta puede hundirte o despertarte, empiezas a salir del hechizo. Y ese despertar nos lleva al siguiente nivel. El momento en que ya no estás completamente fusionado con el caos mental. El momento en que empiezas a mirar tu experiencia interna, en lugar de ahogarte en ella. Ese es el comienzo del nivel 1. El arte de observar. Nivel 1. El arte de observar. Aquí comienza el verdadero cambio. No porque ya hayas resuelto tu mente, ni porque las emociones incómodas desaparezcan.
ni porque de pronto te sientas completamente libre. No, el cambio comienza por algo más sutil. Comienza en el instante en que dejas de estar totalmente fusionado con lo que piensas. Hasta este punto, la mayoría de las personas vive dentro de su mente, como si cada pensamiento fuera una orden, como si cada emoción fuera una sentencia, como si cada reacción fuera inevitable. Un pensamiento aparece y lo creen. Una emoción sube y se hunden en ella. Una memoria se activa y ya no están en el presente. Están atrapados dentro de una película interna, sin recordar que también existe alguien observando la película. Ese alguien eres tú. No el pensamiento, no la emoción, no el impulso. Tú eres la conciencia que puede mirar todo eso. Y el nivel 1 comienza exactamente ahí. Cuando por primera vez, o por primera vez en mucho tiempo, te detienes lo suficiente como para mirar tu experiencia interna, en lugar de perderte por completo dentro de ella. Imagina que alguien critica tu trabajo. En el nivel 0, la crítica entra, y enseguida aparecen las viejas preguntas. ¿Por qué nunca hago nada bien? ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Qué hay de malo en mí? El pecho se cierra, la cara se tensa. La mente empieza a repetir la escena una y otra vez. 3 horas después, sigues reviviendo el mismo momento, alimentando el mismo malestar, reforzando la misma herida. Eso es identificación total. No hay espacio entre tú y el caos mental. Pero en el nivel 1, ocurre algo diferente. La situación puede ser la misma, la crítica puede doler igual, la incomodidad puede seguir ahí. Pero ahora aparece una pausa. Y dentro de esa pausa, aparece una nueva capacidad. La capacidad de notar. Noto que me puse a la defensiva. Noto esta presión en el pecho. Noto que mi mente está diciendo que no soy suficiente. Eso cambia todo. Porque aunque el malestar siga presente, ya no eres solamente el malestar. Ahora también eres quien lo observa. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es inmensa. Observar no elimina de inmediato el dolor, pero rompe el hechizo de la fusión. Te devuelve una mínima distancia, un poco de aire, un margen de libertad. Y en ese margen puede aparecer algo nuevo. Puede aparecer claridad. Puede aparecer elección. Puede aparecer presencia. Esto es lo que muchas veces se llama metaconciencia. La capacidad de darte cuenta de que estás pensando. No solo pensar, sino notar que estás pensando. No solo sentir, sino notar que estás sintiendo. No solo reaccionar, sino notar que una reacción está naciendo dentro de ti. Y cuando puedes notar algo, pruebas una verdad fundamental. No eres eso. Si puedes observar un pensamiento, entonces no eres el pensamiento. Si puedes observar una emoción, entonces no eres solamente la emoción. Si puedes observar el miedo, entonces hay en ti algo más grande que el miedo. Ese descubrimiento es profundamente liberador. Porque durante años, quizás toda tu vida, creíste que eras cada pensamiento que pasaba por tu cabeza. Creíste que si tu mente decía, no puedes, era verdad. Creíste que si tu mente decía, te van a rechazar, era una profecía. Creíste que si tu cuerpo se tensaba, era porque algo terrible estaba ocurriendo. Pero el nivel 1 empieza a enseñarte otra cosa. Empieza a enseñarte que muchas veces no estás viendo la realidad. Estás viendo una interpretación automática de la realidad. Y esa interpretación puede ser observada, puede ser nombrada, puede ser sostenida sin obedecerla de inmediato. Aquí aparece una palabra clave. Una palabra simple, pero poderosa. Noto.
Noto que estoy ansioso. Noto que mi respiración se aceleró. Noto que mi mente quiere irse al peor escenario. La palabra noto hace algo muy importante. Crea distancia. Quita juicio. Vuelve momentáneo lo que antes parecía permanente. Porque decir, estoy destruido, no es lo mismo que decir, noto una sensación de tristeza ahora mismo. Decir, soy un desastre, no es lo mismo que decir, noto que apareció un pensamiento de desvalorización. En el primer caso, te conviertes en la herida. En el segundo, observas la herida sin convertirla en identidad. Y eso cambia la manera en que el subconsciente recibe la información. Porque tu subconsciente aprende no solo de lo que repites, sino también del lugar interno desde donde lo dices. Si repites una emoción desde la fusión, la grabas más profundo. Si la observas con presencia, abres la posibilidad de procesarla, sin convertirla en destino. El nivel 1 no te pide que seas positivo. No te pide que niegues lo que sientes. No te pide que te conviertas en alguien frío, o distante, o desconectado. Te pide algo mucho más honesto. Que mires. Que mires con atención. Que mires sin huir. Que mires sin inventar una historia inmediata. Mira tu cuerpo. Mira tus emociones. Mira tus pensamientos. De hecho, el cuerpo suele ser el mejor lugar para empezar. Porque el cuerpo habla antes que las palabras. Mucho antes. Antes de que digas, estoy mal. Tu cuerpo ya lo mostró. En la mandíbula apretada. En el estómago cerrado. En los hombros tensos. En la respiración corta. Por eso, una práctica simple, pero profundamente transformadora, es detenerte algunos segundos y escanear tu cuerpo. Sin corregir nada, sin arreglar nada, solo observando. Noto tensión en los hombros. Noto que estoy apretando la mandíbula. Noto que respiro rápido. Eso ya es conciencia. Luego vienen las emociones. Y aquí también es importante aprender a nombrarlas con precisión. No solo me siento mal, sino noto frustración, noto decepción, noto inseguridad, noto miedo. Cuanto más preciso eres, más consciente te vuelves. Y cuanto más consciente te vuelves, menos gobierna el automático. Después aparecen los pensamientos. Y tal vez esta sea la parte más difícil. Porque los pensamientos hablan con tu propia voz. Usan tu lenguaje, tu historia, tus recuerdos. Por eso parecen verdad. Pero incluso aquí, se puede practicar la observación. Noto que apareció el pensamiento de que voy a fallar. Noto que mi mente quiere exagerar este problema. Noto que está intentando llevarme otra vez al pasado. No estás negando el pensamiento. No estás peleándote con él. Solo estás dejando de rendirte automáticamente ante él. Y eso es una forma silenciosa de recuperar autoridad interior. El nivel 1 es humilde. No promete milagros inmediatos. No promete que mañana despertarás sin heridas. Pero promete algo real. Promete que puedes dejar de ser arrastrado por cada ola interna. Promete que puedes empezar a estar presente, incluso cuando hay ruido dentro de ti. Promete que puedes mirar una emoción sin convertirla en identidad. Promete que puedes atravesar un pensamiento sin entregarle el volante de tu vida. Y cuando esta capacidad empieza a fortalecerse, algo muy importante ocurre. Dejas de ser solo un receptor pasivo de lo que pasa en tu mente. Empiezas a convertirte en un participante consciente. Ya no estás dormido dentro del proceso. Ahora lo estás viendo. Y al verlo, puedes empezar a intervenir. Pero todavía no. Primero había que mirar. Primero había que separar conciencia.
de reacción. Primero, había que descubrir que no eres cada pensamiento que pasa por tu mente. Y ahora que ya puedes observar, ahora que ya puedes notar, ahora que ya no estás totalmente perdido dentro del ruido, llega el siguiente paso. El momento de redirigir. El momento de dejar de preguntarte cosas que te hunden y empezar a preguntarte cosas que te abren. Ese es el comienzo del nivel 2. El poder de hacer mejores preguntas. Nivel 2. El poder de hacer mejores preguntas. Hasta aquí, ya ocurrió algo fundamental. Dejaste de estar completamente atrapado dentro de cada pensamiento. Empezaste a observar, empezaste a notar. Y eso ya cambió. La relación entre tú y tu mundo interno. Pero ahora aparece una nueva necesidad. Una pregunta inevitable. Está bien, ya veo lo que me pasa por dentro. ¿Y ahora qué hago con eso? Ese es el momento en el que nace el nivel 2. El momento en el que dejas de ser solo un observador de tu mente y empiezas a convertirte en un participante activo de tu propia reprogramación. Ya no se trata solamente de mirar lo que ocurre. Ahora se trata de empezar a darle una nueva dirección. Porque tu subconsciente no deja de trabajar. Nunca. Siempre está buscando. Siempre está conectando ideas, recuerdos, emociones, patrones. Siempre está respondiendo a la dirección que tú le marcas. Y una de las formas más poderosas de marcar esa dirección es a través de las preguntas que te haces. En el nivel 0, las preguntas te hundían. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Por qué siempre fracaso? Esas preguntas obligaban a tu mente a buscar evidencia de carencia, de defecto, de impotencia. Pero en el nivel 2, algo empieza a cambiar. Ya no haces preguntas que te condenan. Empiezas a hacer preguntas que te abren. Y eso no significa fingir que todo está bien. No significa negar el dolor. No significa ponerte una sonrisa encima de una herida. Significa algo más inteligente, más útil, más consciente. Significa dejar de usar tus preguntas para profundizar el sufrimiento y empezar a usarlas para encontrar dirección. Porque una buena pregunta puede cambiar por completo la forma en que tu mente organiza la experiencia. No cambia mágicamente lo que pasó, pero sí cambia lo que tu sistema busca dentro de eso que pasó. Y ese cambio de búsqueda cambia la programación. Imagina que pierdes una oportunidad importante. En el nivel 0, tu mente diría, claro, otra vez lo mismo. ¿Por qué nunca me sale? ¿Por qué siempre arruino todo? En el nivel 1, podrías notar, siento frustración, siento vergüenza, noto que mi mente quiere atacarme. Eso ya es muchísimo mejor. Pero en el nivel 2, das un paso más. Ahora preguntas, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué no vi? ¿Qué haría distinto la próxima vez? ¿Qué me está mostrando esta situación que antes no veía? Esa es la clave, sí. Tu mente sigue buscando, pero ya no está buscando una sentencia. Está buscando una enseñanza. Ya no está reuniendo pruebas para demostrarte que estás roto. Está reuniendo información para ayudarte a crecer. Y aunque parezca un cambio pequeño, en realidad es enorme. Porque la dirección de la mente determina la forma de la identidad. Si una y otra vez buscas razones por las que no puedes, terminarás sintiéndote incapaz. Pero si una y otra vez buscas caminos, aprendizajes, ajustes, posibilidades, empezarás a construir una identidad distinta.
una identidad más flexible, más fuerte, más consciente. Aquí hay algo importante. El nivel 2 no funciona bien, si no pasaste antes por el nivel 1. Porque si estás completamente tomado por una emoción y te lanzas demasiado rápido a una pregunta de crecimiento, puedes estar usando palabras bonitas para no sentir lo que de verdad está pasando. Y eso no es reprogramación. Eso es evasión. Primero observas. Primero reconoces. Primero dices, noto ansiedad, noto decepción, noto inseguridad. Y recién después, rediriges. Recién después preguntas, bien, ¿qué me está mostrando esto? ¿Qué información útil hay aquí? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? Ese orden importa mucho. Porque cuando observas primero, no te traicionas. No niegas tu vivencia. No la tapas. La honras. Y desde ahí, sí puedes transformarla. No desde el rechazo, sino desde la conciencia. Tus emociones, de hecho, no son solamente un problema. También son información. También son señales. También contienen inteligencia. A veces la ansiedad te está mostrando falta de preparación. A veces la frustración te está mostrando una expectativa poco realista. A veces la tristeza te está mostrando una pérdida que todavía no fue integrada. A veces el enojo te está mostrando un límite que no pusiste. Entonces la pregunta correcta no es siempre, ¿cómo hago para dejar de sentir esto? A veces la pregunta correcta es, ¿qué está intentando decirme esto? ¿Qué parte de mí necesita ser escuchada? ¿Qué verdad hay escondida dentro de esta incomodidad? Y ahí, el subconsciente cambia de rol. Ya no es solo una máquina que repite dolor. Puede convertirse en una fuente de inteligencia interior. Puede ayudarte a encontrar relaciones, patrones, lecciones, pistas. Pero eso depende de la calidad de las preguntas que le entregas. Hay preguntas que te encierran. Y hay preguntas que te expanden. Hay preguntas que te fijan al pasado. Y hay preguntas que te orientan al movimiento. Hay preguntas que te dejan pequeño. Y hay preguntas que despiertan recursos que ni siquiera sabías que tenías. Por eso, en este nivel, conviene empezar a reemplazar, conscientemente, ciertas preguntas viejas por otras nuevas. No porque sean frases mágicas, sino porque cambian el tipo de búsqueda interna. Y cuando cambia la búsqueda, cambia el mapa que tu mente construye sobre ti y sobre la vida. En lugar de preguntar, ¿por qué siempre me pasa esto? Puedes empezar a preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de, ¿qué hay de malo en mí? Puedes preguntar, ¿qué necesita fortalecerse en mí? En lugar de, ¿por qué nunca puedo? Puedes preguntar, ¿cuál es el próximo paso más pequeño que sí puedo dar? Esa última pregunta es especialmente poderosa. Porque muchas personas no se frenan solo por miedo. También se frenan porque quieren resolver la montaña entera en un solo día. Y cuando no pueden, se paralizan. Pero el subconsciente responde mucho mejor a lo concreto que a lo abrumador. Si en vez de pensar en todo lo que falta, preguntas por el siguiente paso pequeño, tu sistema se relaja. La amenaza disminuye. El movimiento se vuelve posible. Otra pregunta muy poderosa es, ¿cómo puede esto hacerme más fuerte? No para romantizar el dolor, no para fingir que todo sufrimiento es lindo, sino para enseñarle a la mente a buscar crecimiento, incluso dentro de la dificultad. Porque muchas veces la fortaleza no nace
cuando todo sale bien. Nace en la forma en que atraviesas lo que no salió como querías. Otra más. ¿Quién ya pasó por algo parecido y logró salir adelante? Esa pregunta activa en tu mente la búsqueda de modelos, de referencias, de caminos posibles. Le recuerda a tu sistema que no estás solo en esa experiencia, que otros también atravesaron oscuridad, miedo, duda, fracaso, y aún así avanzaron. También está esta. ¿Qué haría si supiera que no puedo fallar? Esa pregunta no se usa para negar los riesgos. Se usa para correr, por un momento, el filtro del miedo y permitir que aparezca una parte más creativa, más valiente, más libre de ti. Muchas veces, no necesitas una solución perfecta. Necesitas dejar de escuchar, por un instante, la voz que te empequeñece. Y con el tiempo, estas nuevas preguntas empiezan a abrir nuevas rutas neuronales. Tu mente deja de ir automáticamente al ataque, al juicio, a la humillación interior. Comienza a ir hacia la curiosidad, hacia el aprendizaje, hacia la reparación, hacia el movimiento. Eso no significa que nunca volverán las preguntas viejas. Volverán. Durante un tiempo, seguirán apareciendo. Porque fueron practicadas durante años, tal vez durante décadas. Pero ahora ya no estás dormido frente a ellas. Ahora puedes reconocerlas. Y cuando las reconoces, puedes elegir otra dirección. Ese es el trabajo real del nivel 2. Cada vez que aparece una pregunta que te debilita, la notas. Y luego, con suavidad, pero con firmeza, la reemplazas por una pregunta que te fortalece. No desde la exigencia, no desde la violencia interna, sino desde una nueva educación mental. Poco a poco, dejas de tratar la vida como una condena personal. Empiezas a tratarla como una escuela. Cada situación trae algo. Cada tropiezo enseña algo. Cada emoción revela algo. Cada error puede refinarte si dejas de hacerle a tu mente las preguntas equivocadas. El nivel 2 es el comienzo de una relación más sabia contigo mismo. Ya no te hablas solo para castigarte. Ya no interrogas a tu dolor como si quisieras demostrar tu propia insuficiencia. Ahora empiezas a preguntarte cosas que crean espacio, dirección y crecimiento. Y sin embargo, todavía hay un límite aquí. Porque incluso una buena pregunta puede esconder una duda. Cuando preguntas, ¿puedo cambiar? Todavía hay dos respuestas posibles. Sí o no. Cuando preguntas, ¿será posible para mí? Todavía estás dejando abierta la puerta al fracaso. Y ahí es donde aparece el siguiente nivel. Un nivel más preciso, más profundo, más poderoso. El momento en el que dejas de preguntarte si algo es posible y empiezas a hablarle a tu subconsciente, como si el cambio ya estuviera ocurriendo. Ese es el comienzo del nivel 3. La fuerza de las preguntas presuposicionales. Nivel 3. La fuerza de las preguntas presuposicionales. Hasta aquí, ya aprendiste algo muy importante. Aprendiste a observar, aprendiste a notar, aprendiste a redirigir. En lugar de hacerte preguntas que te hunden, empezaste a hacerte preguntas que te abren. Y eso ya cambia mucho. Pero todavía queda una grieta sutil. Todavía queda una pequeña puerta abierta por donde puedes seguir entrando. La duda. Porque incluso una buena pregunta puede estar formulada
desde la incertidumbre. Cuando preguntas, ¿puedo lograr esto? ¿Seré capaz? ¿Podré cambiar? Aunque la intención sea buena, todavía estás dejando abierta la posibilidad del no. Todavía le estás diciendo a tu subconsciente que debata, que evalúe, que considere si sí o si no. Y ahí aparece el problema. Porque si tu mente encuentra, aunque sea una sola razón convincente, para decirte que no, puede aferrarse a esa razón y volver a programarte desde el límite, desde la duda, desde el miedo. Por eso el nivel 3 da un paso más profundo. Aquí ya no preguntas si algo es posible. Aquí empiezas a formular tus preguntas, como si el cambio ya estuviera ocurriendo. Eso es una pregunta presuposicional. Una pregunta que lleva dentro una presuposición. Una pregunta que no discute si el movimiento existe. Lo da por hecho. Y al darlo por hecho, obliga a tu subconsciente a buscar evidencia en una dirección completamente distinta. Por ejemplo, no es lo mismo preguntar, ¿puedo volverme más confiado? Que preguntar, ¿cómo me estoy volviendo más confiado cada día? La primera pregunta deja espacio para la duda. La segunda, asume que el proceso ya está en marcha. No es lo mismo preguntar, ¿podré superar esto? Que preguntar, ¿qué estoy aprendiendo mientras avanzo más allá de esto? En la primera, todavía dudas de tu capacidad. En la segunda, ya te estás viendo en movimiento. Y eso cambia todo. Porque el subconsciente responde de manera muy distinta cuando siente que algo ya está ocurriendo. En vez de debatir, empieza a rastrear. En vez de pelear contigo, empieza a colaborar. En vez de preguntarse si es verdad, empieza a buscar de qué manera lo es. Eso es exactamente lo que buscas en este nivel. Ya no quieres una mente que te discuta todo. Quieres una mente que empiece a alinearse con la dirección que elegiste. Las preguntas presuposicionales hacen eso posible. Le enseñan a tu subconsciente a buscar pruebas de progreso en lugar de pruebas de carencia. Le enseñan a tu mente a mirar crecimiento en lugar de limitación. Le enseñan a tu sistema a ver proceso en lugar de sentencia. Y aquí hay algo muy importante. Esto no es fantasía. No es autoengaño. No es repetir algo absurdo que tu mente rechaza enseguida. Porque si tú dices algo que está demasiado lejos de lo que tu sistema puede aceptar, aparecerá resistencia. Por eso este nivel no se basa tanto en afirmar resultados finales exagerados. Se basa en asumir procesos. No preguntas, ¿cómo es que ya soy millonario? Si por dentro, todo tu sistema grita que eso no encaja. Preguntas algo más inteligente. Algo como, ¿cómo estoy construyendo más abundancia en mi vida? Eso sí puede ser aceptado. Eso sí puede activar búsqueda real. Tu mente puede encontrar pequeñas evidencias. Tal vez estás aprendiendo mejor. Tal vez estás administrándote distinto. Tal vez estás viendo oportunidades que antes no veías. Y ahí ocurre algo muy poderoso. Cuando tu mente encuentra, aunque sea pequeñas pruebas, de que el proceso existe, empieza a reforzarlo. Empieza a volverlo más visible, más real, más natural. Y poco a poco, tu identidad empieza a acompañar ese nuevo movimiento. Este nivel funciona muy bien cuando usas ciertas estructuras. Por ejemplo, ¿cómo me estoy volviendo mejor en esto? Esa pregunta asume
que ya estás mejorando. Otra, ¿qué estoy notando a medida que me vuelvo más sereno, más fuerte, más claro? Esa pregunta asume que la transformación ya está en marcha. Otra, ¿de qué maneras ya estoy actuando como la persona que quiero ser? Esa pregunta obliga a tu mente a encontrar evidencia actual de una identidad nueva. Y esa evidencia, aunque sea pequeña, es oro para el subconsciente, porque lo ayuda a sentir que el cambio no es fantasía, es un proceso vivo. Otro ejemplo muy poderoso es, a medida que sigo creciendo en esto, ¿qué estoy descubriendo sobre mí? Fíjate en la estructura. No preguntas si crecerás. Asume que sigues creciendo. Y desde ahí, abre curiosidad. Eso vuelve la pregunta mucho más fácil de aceptar. No suena forzada. No suena artificial. Suena como una curiosidad genuina sobre un proceso real. Y eso hace que el subconsciente coopere. Pero hay una advertencia importante. Si intentas usar este nivel sin haber trabajado antes, la observación y la redirección, puede sentirse falso. Puede sentirse como si te estuvieras mintiendo. Y si tu sistema lo siente así, va a resistirse. Por eso los niveles van en orden. Primero observas el caos. Luego aprendes a redirigirlo. Y recién después, aprendes a instalar una nueva dirección, como si ya estuviera viva. Eso es el nivel 3. El momento en el que dejas de pedir permiso para cambiar. El momento en el que dejas de hablarle a tu subconsciente como alguien que ruega y empiezas a hablarle como alguien que dirige. Ya no preguntas, ¿será posible? Ahora preguntas, ¿cómo está ocurriendo? Ya no preguntas, ¿podré algún día? Ahora preguntas, ¿qué señales estoy viendo de que el proceso ya comenzó? Y esa diferencia parece sutil, pero reescribe la forma en que tu mente encara la realidad. Porque desde aquí, tu subconsciente empieza a acostumbrarse a una nueva lógica. La lógica del movimiento. La lógica del proceso. La lógica del cambio en marcha. Y cuando eso empieza a consolidarse, se abre la puerta al siguiente nivel. Un nivel todavía más directo, más potente, más íntimo. El nivel en el que ya no hablas de lo que está ocurriendo o de lo que está mejorando. El nivel en el que empiezas a declarar quién eres. Ese es el comienzo del nivel 4. El poder de la identidad. Nivel 4. El poder de la identidad. Hasta aquí. Ya hiciste algo enorme. Aprendiste a salir del bucle de la víctima. Aprendiste a observar sin quedar atrapado. Aprendiste a redirigir las preguntas que te debilitaban. Y aprendiste también a hablarle a tu subconsciente, como si el cambio ya estuviera ocurriendo. Pero ahora llegamos a un nivel todavía más profundo. Porque hasta este punto todavía estabas hablando de procesos, de movimientos, de cambios en marcha. Y eso está muy bien. Pero el subconsciente organiza la realidad de una manera todavía más poderosa. No alrededor de lo que haces, de vez en cuando, sino alrededor de quien cree que eres. Y ahí está la clave del nivel 4. Aquí dejas de hablar solo de lo que estás mejorando y empiezas a declarar quién eres. Ya no dices solamente, estoy aprendiendo a ser más confiado. Empiezas a decir, soy una persona confiada. Ya no dices solamente, estoy trabajando en mi disciplina. Empiezas a decir, soy una persona disciplinada.
Ya no dices solamente, quiero volverme a alguien que cumple. Empiezas a decir, soy alguien que cumple. Y puede parecer un cambio pequeño, pero no lo es. Porque una cosa es intentar hacer algo, y otra muy distinta es sentir que eso forma parte de tu identidad. Cuando algo se vuelve identidad, tu subconsciente deja de verlo como un esfuerzo aislado. Empieza a verlo como una forma natural de ser. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Piensa en alguien que se identifica como deportista. Esa persona no se despierta cada mañana, debatiendo si debería o no entrenar. No necesita negociar tanto. No necesita convencerse. Desde cero, todos los días. Entrena. Porque eso es lo que hace. Alguien como ella. Lo mismo ocurre con una persona que se ve como ordenada. Con una persona que se ve como valiente. Con una persona que se ve como estable, como amorosa, como enfocada, como fuerte. La conducta empieza a fluir desde la identidad. Y ese es el poder de este nivel. Ya no estás tratando de fabricar un comportamiento por pura fuerza. Estás instalando una identidad desde la cual ese comportamiento se vuelve más natural. Pero aquí aparece una dificultad importante. Porque muchas personas escuchan esto y enseguida intentan repetir. Soy poderoso, soy abundante, soy confiado. Y mientras lo dicen, una voz interna responde. No, no es cierto. Estás mintiendo. Eso pasa porque la identidad vieja todavía está viva. Todavía hay dentro de ti una programación anterior que se siente más familiar. Por eso el nivel 4 no funciona bien si intentas saltar hasta aquí sin haber trabajado antes los otros niveles. Necesitabas primero observar. Necesitabas redirigir. Necesitabas empezar a asumir que el cambio ya estaba ocurriendo. Solo así, la identidad nueva puede empezar a entrar sin tanto rechazo. Y aún así, conviene hacerlo con inteligencia. No se trata de lanzar declaraciones vacías que tu sistema no puede sostener. Se trata de declarar identidades concretas, claras, encarnables. En lugar de decir, soy exitoso, que puede ser demasiado amplio, demasiado abstracto, demasiado difuso. Puedes decir algo como, soy una persona que cumple lo que promete. O, soy una persona que actúa, aunque sienta miedo. O, soy alguien que vuelve a intentarlo. O, soy una persona que habla con claridad y convicción. Eso sí le da a tu subconsciente algo concreto sobre lo que trabajar. Porque el subconsciente necesita forma, necesita dirección, necesita identidad encarnada. Otra manera muy poderosa de trabajar este nivel es usando estructuras como estas. Yo soy alguien que... Soy el tipo de persona que... Cada día me vuelvo más. Esas estructuras ayudan mucho porque conectan identidad con comportamiento. Por ejemplo, soy alguien que termina lo que empieza. Soy el tipo de persona que se sostiene en los momentos difíciles. Cada día me vuelvo más sereno, más claro, más enfocado. Eso le da a tu sistema un nuevo patrón de referencia. Le muestra a tu mente qué tipo de persona estás eligiendo ser. Y poco a poco, tu subconsciente empieza a buscar pruebas de que esa identidad ya existe. Recuerda aquella vez que sí fuiste valiente. Aquella vez que sí cumpliste. Aquella vez que sí hablaste claro.
aquella vez que sí te sostuviste. Y así, la identidad nueva empieza a ganar territorio. Al principio, se sentirá extraña. Después, se sentirá posible. Después, se sentirá familiar. Y después, se sentirá tuya. Ese es el verdadero cambio profundo. No cambiar por presión. No cambiar por miedo. No cambiar por obligación. Cambiar porque empiezas a ser alguien distinto, por dentro. Y cuando eso ocurre, las acciones correctas dejan de parecer tan forzadas. Empiezan a surgir con más naturalidad. No porque ya seas perfecto, no porque nunca dudes, sino porque dentro de ti ya hay una nueva base. Ya no estás construyendo solo una conducta. Estás construyendo una versión de ti que naturalmente vive de otra manera. Y sin embargo, todavía falta algo. Porque puedes decir, soy confiado, soy fuerte, soy claro. Pero si tu cuerpo, tu respiración, tu postura, tu energía, están diciendo otra cosa, tu subconsciente seguirá escuchando más al cuerpo que a las palabras. Y ahí entramos, en el siguiente nivel. Un nivel donde ya no basta con pensar distinto. Ahora necesitas que todo tu sistema hable el mismo idioma. Ese es el comienzo del nivel 5. La integración con el cuerpo. Nivel 5. La integración con el cuerpo. Hasta aquí, ya trabajaste con la mente, con la observación, con las preguntas, con la identidad. Y todo eso importa. Importa mucho. Pero ahora llegamos a un punto decisivo. Porque puedes pensar distinto. Puedes hablarte distinto. Puedes empezar a declarar una identidad nueva. Y aún así, si tu cuerpo sigue viviendo como si estuviera en peligro, tu subconsciente va a escuchar más al cuerpo que a tus palabras. Ese es el corazón del nivel 5. Aquí entiendes que tu subconsciente no vive solamente en tus pensamientos. Vive también en tu respiración, en tu postura, en la tensión de tus músculos, en la velocidad de tus movimientos, en el tono con el que hablas. Tu sistema nervioso está enviando señales todo el tiempo. Señales de seguridad, señales de amenaza, señales de expansión, señales de contracción. Y el subconsciente aprende de esas señales, mucho más de lo que la mayoría imagina. Por eso muchas afirmaciones fracasan. No porque las palabras no tengan poder, sino porque las palabras dicen una cosa y el cuerpo dice otra. La boca dice, soy confiado. Pero el pecho está cerrado. La mandíbula está apretada. La respiración es corta. Los hombros están hundidos. Entonces, el subconsciente recibe un mensaje mezclado. Y cuando el mensaje está mezclado, casi siempre le cree más al cuerpo que al discurso. Porque el cuerpo no argumenta. El cuerpo evidencia. El cuerpo muestra en qué estado cree realmente que estás. Y por eso este nivel es tan importante. Aquí ya no basta con pensar de una manera nueva. Ahora necesitas que tu mente, tu cuerpo, tu respiración y tu energía empiecen a alinearse. Eso es integración. Eso es encarnar el mensaje. No solo decir, soy sereno, sino respirar como alguien sereno. No solo decir, soy fuerte, sino moverte como alguien fuerte. No solo decir, soy claro, sino sostener tu postura como alguien claro. No solo decir, soy seguro, sino ocupar espacio como alguien seguro. Ese es el punto.
El subconsciente necesita coherencia. Cuando todo tu sistema empieza a hablar el mismo idioma, la programación entra mucho más profundo. Piensa en la confianza. La confianza no es solo una idea. También tiene una firma física. Una persona confiada respira de otra manera. Camina de otra manera. Sostiene la mirada de otra manera. No necesariamente habla más fuerte. No necesariamente hace más ruido. Pero su cuerpo no pide permiso para existir. Y cuando llevas tu cuerpo a esa configuración y luego declaras una identidad, el subconsciente recibe un mensaje mucho más limpio. Eso vale para todo. Si quieres programar calma, tu respiración tiene que bajar. Tu mandíbula tiene que soltarse. Tus hombros tienen que aflojarse. Tu ritmo tiene que desacelerar. Desde ese estado, puedes decir, soy una persona calma. Y ahora sí, tu sistema lo escucha distinto. Si quieres programar energía, presencia, decisión, necesitas activar el cuerpo, enderezarte, respirar más amplio, moverte con intención, salir de la postura, de encierro, de cansancio, de retirada. Y desde ahí, declarar. Eso es muy diferente a repetir palabras, mientras el cuerpo entero grita lo contrario. En este nivel, aprendes a crear estado antes del mensaje. Primero regulas. Primero alineas. Primero llevas al cuerpo a una postura coherente con lo que quieres instalar. Y después, hablas. Eso puede hacerse de maneras muy simples. Si quieres instalar serenidad, siéntate o párate derecho, sin rigidez, pero con presencia. Suelta el entrecejo. Suelta la mandíbula. Exhala más largo de lo que inhalas. Deja que el cuerpo entienda que ahora mismo no hay amenaza inmediata. Y desde ahí puedes empezar a repetir. Estoy a salvo. Estoy presente. Soy una persona centrada. Eso no entra igual que si lo dijeras, con el cuerpo cerrado y el sistema acelerado. Si quieres instalar fuerza, puedes hacer lo contrario. Abrir el pecho. Levantar la mirada. Apoyar bien los pies. Respirar con más amplitud. Dejar que el cuerpo recuerde cómo se siente. Estar firme. Y desde ahí decir, soy alguien que avanza. Soy alguien que sostiene la presión. Soy alguien que no se rompe fácilmente. Eso empieza a crear una memoria nueva. Y aquí hay algo clave. Tu subconsciente aprende mucho más por experiencia que por teoría. No aprendes solo porque entendiste una idea. Aprende sobre todo cuando vives una experiencia en la que pensamiento, emoción, cuerpo y lenguaje se alinean. Por eso este nivel es tan poderoso. Porque ya no estás solo, pensando el cambio. Lo estás ensayando con todo tu sistema. Lo estás instalando como una experiencia. Y cada vez que repites eso, vas dejando una huella. Una huella de calma, una huella de confianza, una huella de orden, una huella de fuerza. Y con el tiempo, esas huellas se vuelven más accesibles. Tu sistema empieza a recordar, más fácil, cómo entrar en esos estados. Ya no tienes que empujar tanto. Ya no tienes que fingir tanto. Porque el cuerpo también empieza a aprender tu nueva manera de ser. Eso es encarnación. Eso es integración. Y cuando mente y cuerpo dejan de pelearse, cuando empiezan a cooperar, el cambio se vuelve mucho más estable, mucho más real, mucho más profundo. Pero todavía queda el último nivel. El nivel en el que ya no necesitas recordarte todo esto, todo el tiempo.
El nivel en el que la práctica se vuelve naturaleza. El nivel en el que ya no intentas entrar en un estado. Simplemente vives desde él. Ese es el comienzo del nivel 6. La integración total. Nivel 6. La integración total. Hasta aquí, ya recorriste un camino profundo. Viste el bucle de la víctima. Aprendiste a observar. Aprendiste a redirigir. Aprendiste a formular preguntas, como si el cambio ya estuviera en marcha. Aprendiste a declarar identidad. Aprendiste a alinear el cuerpo con lo que quieres instalar. Y todo eso te fue llevando hacia un punto muy especial. El punto en el que ya no necesitas hacer tanto esfuerzo consciente para sostener tu nueva programación. Ese es el nivel 6. Aquí la práctica empieza a volverse naturaleza. Aquí el cambio deja de sentirse como algo que haces a propósito y empieza a sentirse como una forma nueva de existir. Ya no tienes que repetirte a cada instante que quieres ser más sereno. Empiezas a responder con más serenidad, de manera natural. Ya no tienes que recordarte a cada paso que quieres ser más fuerte. Empiezas a notar que sostienes mejor la presión, casi sin darte cuenta. Ya no tienes que empujarte todo el tiempo para actuar distinto. Empiezas a descubrir que hay reacciones viejas que ya no aparecen con la misma fuerza. Y eso es una señal enorme. Porque significa que tu sistema ya no está solo practicando algo nuevo. Lo está incorporando. Lo está volviendo suyo. Ese es el verdadero sentido de la integración total. No es perfección. No es rigidez. No es convertirte en alguien que jamás siente miedo, o dolor, o duda. No. Es algo mucho más real. Mucho más humano. Es dejar de vivir en guerra contigo mismo. Es dejar de sentir que cada paso requiere una pelea interna. Es dejar de experimentar tu transformación como un esfuerzo permanente y empezar a vivirla como una nueva base interior. En el nivel 6, ya no intentas crear tu realidad desde la carencia. Ya no te mueves como alguien que siente que le falta algo esencial y corre desesperado para conseguirlo. Empiezas a moverte desde otro lugar, desde una identidad más estable, desde una energía más limpia, desde un centro más claro. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando vives desde la falta, tu mente siempre busca lo que no está. Busca ausencia, busca rechazo, busca amenaza. Pero cuando empiezas a vivir desde una integración más profunda, tu sistema deja de obsesionarse con lo que falta y empieza a expresar lo que ya están haciendo en ti. Eso no significa que mágicamente todo se vuelve perfecto. Significa algo más sutil y mucho más poderoso. Significa que dejas de bloquearte con la misma intensidad. Que dejas de sabotearte como antes. Que dejas de interpretar cada desafío como una amenaza total a tu identidad. Y como resultado, aparece más fluidez, más claridad, más presencia, más capacidad de responder, sin tanto ruido interno. Ese es el estado al que apuntaban todos los niveles anteriores. No a que fueras recitando técnicas sin parar, sino a que esas técnicas te fueran transformando hasta volverse parte de ti. Piensa en un músico que al principio tiene que pensar cada movimiento. ¿Dónde poner los dedos? ¿Cómo entrar a tiempo? ¿Cómo sostener el ritmo? Al comienzo,
Todo exige atención. Pero con la práctica, algo cambia. Llega un momento en que ya no está pensando. Cada nota. La música empieza a pasar a través de él. No porque no haya aprendido, sino porque aprendió tanto que ya no necesita pensar cada detalle de forma consciente. Eso mismo ocurre aquí. Al principio, tenías que observarte mucho. Tenías que corregir preguntas. Tenías que instalar identidad. Tenías que regular el cuerpo. Pero después de suficiente práctica, algo se ordena. Tu subconsciente empieza a operar desde ese nuevo nivel, con más naturalidad. Empieza a elegir distinto, o a interpretar distinto, a reaccionar distinto. Y entonces aparece algo que muchas personas describen como fluidez, como alineación, como una especie de paz interna, más estable. No porque nunca pase nada difícil, sino porque tú ya no te fragmentas tanto frente a lo difícil. Ya no te partes por dentro cada vez que algo no sale como esperabas. Ya no te conviertes tan rápido en enemigo de ti mismo. Y ahí es cuando la transformación deja de ser un proyecto y empieza a ser presencia. Empiezas a habitar la versión de ti que antes parecía lejana. No perfecta, no terminada, pero sí real. Y aquí hay algo importante. No se llega a este nivel por ansiedad. No se llega a este nivel por desesperación. No se llega a este nivel saltando pasos. Se llega por repetición consciente, por práctica, por paciencia, por volver una y otra vez a la dirección correcta. Primero notaste el bucle, después aprendiste a salir de él, después empezaste a hablarte distinto, después empezaste a sentirte distinto, después empezaste a moverte distinto. Y después de suficiente repetición, ya no hubo tanta distancia entre lo que querías ser y lo que eras. Ese espacio se fue cerrando. Hasta que un día, sin darte demasiado cuenta, descubriste que ya estabas viviendo desde otro lugar. Ese es el nivel 6. El punto en el que el comando y quien lo ejecuta dejan de sentirse separados. El punto en el que tu pensamiento, tu emoción, tu cuerpo y tu identidad empiezan a avanzar en la misma dirección. El punto en el que ya no estás tratando de convencerte de una nueva verdad. Empiezas a vivirla. Y desde ahí, todo lo demás comienza a ordenarse de otra manera. Porque ya no estás creando desde el miedo. Ya no estás reaccionando desde la vieja herida todo el tiempo. Ahora hay más espacio, más raíz, más estabilidad. Y desde ese lugar puedes empezar a vivir, no como alguien que busca desesperadamente convertirse en otra persona, sino como alguien que por fin está recordando quién puede ser cuando deja de sabotearse. Ese es el final del recorrido, pero no el final del trabajo. Porque ahora ya no se trata solo de entender estos niveles. Ahora se trata de dejar que bajen, de dejar que entren, de dejar que se vuelvan experiencia. Y por eso, en la última parte de este viaje, vamos a bajar todavía más. Vamos a salir de la explicación y entrar en la instalación. Vamos a dejar atrás la parte racional y empezar a hablarle más directamente al subconsciente. Ese es el momento de la reprogramación profunda. Y ahora, lentamente, sin esfuerzo, sin apuro, dejo que la noche me envuelva. Dejo que mi respiración me lleve más profundo. Dejo que mi mente suelte el ruido y empiece a escuchar algo nuevo,
No tengo que forzar nada. No tengo que perseguir nada. Solo relajarme y recibir. Porque mientras descanso, algo dentro de mí empieza a reordenarse. Algo dentro de mí empieza a recordar que la abundancia también puede ser mi hogar. Me vuelvo receptivo al dinero. Me vuelvo receptivo a la prosperidad. Me vuelvo receptivo a una vida más amplia, más fértil, más abundante. La abundancia empieza a sentirse segura dentro de mí. La riqueza empieza a sentirse natural dentro de mí. El dinero empieza a acercarse a una mente que ya no lo rechaza, a una energía que ya no le teme. Puedo recibir más. Puedo sostener más. Puedo expandirme más. El dinero puede fluir hacia mí, con orden, con inteligencia, con armonía. Empiezo a entrar en la frecuencia de la abundancia. Empiezo a entrar en la frecuencia de la prosperidad. Empiezo a entrar en la frecuencia de una vida que crece, que florece, que se multiplica. Suelto la vieja escasez. Suelto la idea de que no alcanza. Suelto la tensión de tener que sobrevivir todo el tiempo. Mi mente aprende a ver oportunidades. Mi energía aprende a atraer oportunidades. Mi vida empieza a abrirse a nuevas formas de ingreso, crecimiento y expansión. La prosperidad me encuentra. La abundancia me encuentra. El dinero encuentra un lugar sano, claro, estable dentro de mí. Y mientras la abundancia se acomoda, mi cuerpo también empieza a recordar su equilibrio natural. La salud despierta en mí. La armonía despierta en mí. El bienestar despierta en mí. Cada célula de mi cuerpo se llena de calma. Cada parte de mí se llena de orden. Cada sistema dentro de mí empieza a moverse en una dirección más sana. Mi cuerpo sabe sanar. Mi cuerpo sabe regenerarse. Mi cuerpo sabe volver a la armonía, a la vitalidad, al bienestar. La salud perfecta empieza a sentirse posible. La armonía empieza a sentirse real. Sentirme bien empieza a convertirse en algo natural para mí. Le doy permiso a mi cuerpo para descansar profundamente. Le doy permiso a mi sistema nervioso para soltar la alarma. Le doy permiso a mi energía vital para circular libremente. Me siento mejor, más liviano, más en paz, más unido por dentro. Estar bien me hace bien. Sentirme bien es seguro. Disfrutar de mi bienestar es natural. Y desde ese bienestar, también empiezan a ordenarse mis relaciones. Me abro a relaciones sanas. Me abro a vínculos claros. Me abro a personas que suman paz, verdad, respeto y amor a mi vida. Ya no necesito vínculos que me confunden, que me drenan, que me hieren. Mi corazón aprende a reconocer lo sano. Mi energía aprende a elegir lo recíproco. Mi vida empieza a atraer personas alineadas con mi paz. Merezco amor limpio. Merezco relaciones conscientes. Merezco vínculos donde pueda descansar, ser yo, crecer y compartir desde la verdad. El amor puede sentirse suave. El amor puede sentirse claro. El amor puede llegar a mí, sin drama, sin caos, sin miedo. Y mientras todo eso se acomoda, mi espíritu también sigue expandiéndose. Me abro al crecimiento espiritual. Me abro a conocerme más profundamente. Me abro a descubrir la sabiduría que ya vive en mí. Quiero escucharme. Quiero comprenderme. Quiero descubrir mi verdad más profunda. Cada día entro más en mí. Cada día me conozco más. Cada día despierta en mí más conciencia,
más intuición, más claridad interior. Mi alma se expande. Mi conciencia se expande. Mi vida empieza a llenarse, de más sentido, más verdad, más luz. Y con esa expansión, la felicidad empieza a florecer en mí. La felicidad no está lejos. La felicidad no es ajena a mí. La felicidad puede vivir en mi cuerpo, en mi mente, en mi energía, en mi día a día. Me doy permiso para ser feliz. Me doy permiso para disfrutar. Me doy permiso para sentir gratitud, alegría, ligereza, gozo. Es seguro sentirme bien. Es seguro disfrutar. Es seguro recibir lo bueno. La felicidad entra en mí, como una luz suave. La paz entra en mí, como una corriente silenciosa. La plenitud entra en mí, como algo conocido, como algo que mi alma reconoce. Puedo vivir en abundancia. Puedo vivir con salud. Puedo vivir con amor. Puedo vivir con felicidad. Todo eso puede coexistir dentro de mi vida. Todo eso puede crecer junto dentro de mí. Todo eso puede echar raíces en lo más profundo de mi ser. Y mientras sigo respirando, mientras sigo descendiendo, mientras sigo soltando, dejo que el dinero entre. Dejo que la salud entre. Dejo que el amor entre. Dejo que la felicidad entre. Sin esfuerzo. Sin resistencia. Sin prisa. Solo entrando. Solo acomodándose. Solo floreciendo dentro de mi mente profunda. Ahora suelto. Ahora descanso. Ahora recibo. La abundancia entra en mí. El dinero entra en mí. La prosperidad entra en mí. Es seguro recibir. Es seguro prosperar. Es seguro tener más. Me abro al dinero. Me abro a la abundancia. Me abro a una vida próspera. Mi mente recibe abundancia. Mi energía recibe abundancia. Mi vida recibe abundancia. La salud entra en mí. La armonía entra en mí. El bienestar entra en mí. Mi cuerpo recuerda la salud. Mi cuerpo recuerda la armonía. Mi cuerpo recuerda cómo sentirse bien. Es seguro sentirme bien. Es seguro descansar. Es seguro sanar. El amor entra en mí. La paz entra en mí. La claridad entra en mí. Me abro a relaciones sanas. Me abro a vínculos claros. Me abro a personas en armonía conmigo. Merezco amor sano. Merezco respeto. Merezco relaciones en paz. Mi alma se expande. Mi conciencia se expande. Mi verdad interior se expande. Me conozco más. Me escucho más. Me comprendo más. Crecimiento espiritual. Claridad espiritual. Expansión espiritual. La felicidad entra en mí. La alegría entra en mí. La plenitud entra en mí. Me permito ser feliz. Me permito disfrutar. Me permito vivir en bienestar. Es seguro ser feliz. Es seguro disfrutar. Es seguro recibir lo bueno. Dinero. Salud. Amor. Paz. Felicidad. Abundancia. Armonía. Todo eso vive en mí. Todo eso crece en mí. Todo eso florece en mí. Y ahora, sin hacer nada más, sin buscar nada más, sin apurar nada, dejo que todo esto se acomode dentro de mí. Dejo que la abundancia se asiente. Dejo que la salud se asiente. Dejo que el amor se asiente. Dejo que la felicidad se asiente. Mi mente profunda ya escuchó. Mi cuerpo profundo ya escuchó. Mi subconsciente ya comenzó a recibir. Y mientras descanso, todo sigue entrando. Todo sigue ordenándose. Todo sigue echando raíces en mí. En calma. En silencio. En profundidad.
Y poco a poco, más profundamente, más suavemente, más naturalmente, todo florece dentro de mí.